Roberto Velasco Álvarez es abogado y político mexicano. Actualmente es jefe de la Unidad para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En la Cancillería es el funcionario a cargo de la política exterior mexicana con los Estados Unidos de América y Canadá. Conversamos sin margen con uno de los jóvenes funcionarios que está haciendo cambios en relaciones bilaterales con la región de América del Norte a fin de lograr su preservación y fortalecimiento. Siempre tuve el objetivo de regresar a México, es más, nunca consideré no regresar. Y parte de por qué me fui a estudiar una maestría, porque quería entender mejor Estados Unidos, porque además parte de lo que yo pensaba es que desde la izquierda teníamos también que preocuparnos por tener gente que tuviera experiencia, que entendiera muy bien Estados Unidos, porque obviamente pues iba a ser uno de los retos que íbamos a tener. Era evidente además con Donald Trump que esto iba a ser un reto importante y además siempre lo va a ser, ¿no? Porque pues, compartimos una frontera de 3.152 kilómetros, compartimos un comercio que es más o menos del tamaño, solo el comercio bilateral, del tamaño de las economías de Chile, Colombia y quizás Panamá combinadas, ¿no? Entonces, pues obviamente que es muchísimo lo que nos une y por eso pues esa siempre fue mi idea, ¿no? Ir, aprender, regresar y ver cómo contribuir con mi propio país y pues con nuestro gobierno y con el movimiento además del que siempre he sido parte. Frente a los grandes desafíos a nivel global, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el cuerpo diplomático, ha guiado su política exterior en los siguientes ejes: defender a las y los mexicanos en el exterior y garantizar sus derechos humanos, defender el principio de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, impulsar la cooperación internacional para el desarrollo, fortalecer la presencia de México en la agenda multilateral y continuar con la integración de México en el tratado con Estados Unidos y Canadá, TEMEC. A mí me gusta pensar, y quizás esto es lo que más me llevo, que parte de lo que hemos hecho en este gobierno es en un contexto muy distinto, porque tienes ahora una integración económica brutal, nuestra comunidad allá, la comunidad estadounidense aquí, todo lo que ya platicamos en este tiempo. Es decir, tienes dos países muy integrados en muchas formas. Eso no se ve en ningún lado. Pero luego llega un gobierno de izquierda, que no habíamos tenido en México. Entonces, ¿cómo construyes una manera distinta de pensar y de actuar en la relación con Estados Unidos desde la izquierda, pero en este contexto de una integración? Yo creo que ese es el legado que va a dejar también el presidente López Obrador en cuanto a la relación con Estados Unidos y por supuesto de la que hemos sido parte los dos cancilleres y por supuesto yo, nuestros embajadores, etcétera. Pero creo que es una historia también interesante y para la posteridad política, para la historia de nuestro país, porque sin duda son condiciones, formas de pensar muy distintas y como platicamos antes, creo que lo que hemos logrado es una mezcla muy interesante de aumentar la integración, ser pragmáticos en muchos temas, pero a la vez también cuidar muchísimo lo que es nuestra soberanía, lo que es nuestra autonomía respecto a nuestra relación con otros países, sobre todo en Latinoamérica, y por supuesto también de los temas que solo nos corresponden a los mexicanos y de la propia agenda de México. La relación diplomática entre México y Estados Unidos ha tenido diferentes matices con la administración del expresidente Donald Trump y con la del actual presidente Joe Biden. Con base en los principios constitucionales y en sintonía con los ideales de la transformación de la vida pública del país, ¿qué decisiones tomó el gobierno actual frente a las asimetrías y coyunturas políticas? Ahora, en la relación con Estados Unidos, pues sí, me tomó llegar en un punto crítico, ¿no? En plena pandemia. Poco tiempo después, además, vienen momentos muy difíciles con la detención del general retirado Salvador Cienfuegos. Después de eso hay una elección en Estados Unidos y viene un cambio de gobierno en Estados Unidos y llega la administración del presidente Biden, pues obviamente con prioridades, con ideas distintas, con formas distintas de hacer las cosas y eso nos obliga pues también
a cambiar la forma en que nosotros estábamos abordando la relación bilateral. Yo creo que tuvimos éxitos importantes durante la presidencia del presidente Trump, pero también hemos tenido otros con el presidente Biden y pues hemos logrado navegar, digamos, esos dos bloques. ¿Cuál consideras que ha sido la diferencia de tratar con esas dos administraciones? ¿Cómo las has visto diferentes? Obviamente el presidente Trump tenía pues como prioridad el tema de migración. Era un presidente además con una visión muy distinta a relaciones internacionales, menos protocolo, mucho más pragmático, si quieres hasta transaccional en su forma de abordar los problemas internacionales, con una mucho mayor proclividad a pensar en lo multilateral. Más bien creía que Estados Unidos debía desempeñarse más en lo bilateral. Y obviamente pues que la visión, y lo dijo públicamente muchas veces, es que Estados Unidos era más fuerte en lo bilateral. Entonces nosotros teníamos también que cuidar cómo pues, conservar lo multilateral, conservar lo trilateral, cómo pues también no salirnos de esos espacios. Y también pues sin duda una administración con una visión muy distinta a la nuestra en varios temas, ¿no? Migración, donde tenían una visión más bien de detener la migración, de ver la migración además como un problema para Estados Unidos, obviamente pues con una percepción muy distinta de qué implican, qué aportan los migrantes que están en Estados Unidos o las personas que ya llevan mucho tiempo viviendo ahí de otras nacionalidades. Entonces, pues eso en cuanto a migración. En seguridad también obviamente ideas muy distintas. En algunas cuestiones pues una idea mucho más intervencionista, si tú quieres. Naturalmente que esto siempre lo rechazamos, como quedó patente en todo lo que pasó después de la detención del general Cienfuegos. Pero bueno, yo creo que el presidente López Obrador lo manejó de manera muy hábil porque siempre logró defender los intereses de México, ser pragmático donde debía hacerlo, ser muy firme también donde debía hacerlo, y siempre poniendo al frente la soberanía de México. Y logramos sacar adelante una relación en un entorno complejo, ¿no? Por ejemplo, se logró en ese periodo que se ratificara el TEMEC, lo cual es muy importante. Y además también con el presidente Trump pues, navegamos la primera parte de la pandemia, que no fue nada sencillo porque había cierres en la frontera, había el tema de insumos para las vacunas en sí mismo, todo el tema de las restricciones a viajes, en fin, un entorno muy complejo que pudimos manejar con el entonces canciller y por supuesto con el presidente López Obrador. El presidente ha insistido mucho en el tema de integración económica y del tema de migración. Por lo primero, ¿cómo ves que ha cambiado la relación México-Estados Unidos en temas migratorios ahora con esta administración? Mira, primero, digamos que hay un cambio que es más estructural y es que la administración del presidente Biden llega y nos propone ampliar el número de temas que estamos tocando a nivel bilateral. No concentrarnos solo en migración, sino también concentrarnos en 6 temas, ¿no? que fue lo que se acordó en el primer encuentro, que si te acuerdas fue virtual, sí, entre los presidentes. Y eran la migración, pero también el desarrollo, la cooperación para el desarrollo, toda la parte económica, la recuperación de la pandemia y la atención de la pandemia, que todavía en ese momento era un asunto crítico en ambos países. Además, lo que tiene que ver con cambio climático, que también era una prioridad para Estados Unidos muy importante y obviamente pues también lo es para nuestro país, pues trabajar en ese sentido, y el tema de seguridad, ¿no? Con 2 retos fundamentales: para Estados Unidos el tráfico de fentanilo, para nosotros el tráfico de armas. Entonces, pues es una agenda más amplia de temas y eso obviamente requiere un trabajo muy distinto porque tienes más temas que cubrir, tienes más actores involucrados, tienes un diálogo mucho más complejo que se tiene que organizar de una manera distinta y que pues tiene mucho más aristas, ¿no? Digamos que en vez de estar viendo 1 o 2 tableros, ahora tienes 6 tableros en los cuales tienes que estar viendo distintas cosas. En lo migratorio, ya entrando en lo particular a tu pregunta, el presidente Biden llega con ideas muy distintas. Llega con la idea de sí tener una mayor cooperación para el desarrollo y atender las causas de raíz
de la migración, que tienen que ver sobre todo con la falta de oportunidades y la pobreza. También con una voluntad de abrir vías legales para que los migrantes ingresen de manera ordenada, regular y segura, sobre todo a Estados Unidos. Y también, pues diría yo, con una, digamos, una convicción de derechos humanos, ¿no? De no exponer tampoco a las personas de manera innecesaria o tomar decisiones que pudieran poner en riesgo los derechos humanos de las personas. Entonces, en eso hemos venido trabajando y yo creo que quizás no se ha entendido la trascendencia también de lo que hemos logrado en este tiempo, porque hemos enfrentado una situación muy compleja, un movimiento masivo de personas de todo el mundo viniendo hacia nuestro vecindario, digamos, pero en este diálogo bilateral logramos varias cosas muy importantes. Una de ellas, que Estados Unidos en efecto abriera estas vías legales para entrar a Estados Unidos, obviamente una decisión del presidente Biden, que nosotros celebramos, pero también pues, motivada en gran medida por el diálogo entre los dos países, y han entrado ya cerca de 1 millón de personas tan solo en el último año a Estados Unidos de manera ordenada a través de estas nuevas vías, que son permisos humanitarios, más visas de trabajo temporal, más personas que entraron a través de programas de refugio y asilo, y también pues algunas vías adicionales como son visas, por ejemplo, que vienen del TEMEC, visas TN. Entonces pues ahí ha habido un avance muy importante. Yo creo que el reto es, y es justo lo que yo veo que la secretaria Alicia Bárcena tiene en este momento como prioridad, cómo integrar todas estas acciones en una estrategia más amplia de migración binacional entre los dos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha encargado de mejorar los servicios de la red diplomática y consular, compuesta por 82 embajadas, 50 consulados, 6 misiones permanentes ante organismos internacionales y 3 oficinas de enlace. De los 37.7 millones de mexicanas y mexicanos que esta red atiende alrededor del mundo, son aproximadamente 12 millones en Estados Unidos. Se realizan trámites como pasaporte, matrícula consular, credencial de elector, algún trámite del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, o un poder notarial, asesoría legal o asistencia frente a un desastre natural. Esto, obviamente, el presidente López Obrador nos lo ha marcado como una prioridad desde el día 1, atender a toda la comunidad de México en Estados Unidos. Yo creo que en México no se ve el tamaño de lo que estamos atendiendo allá. O sea, es una comunidad en verdad muy numerosa y que tiene muchas necesidades, que es muy vulnerable, y estamos atendiendo literalmente millones de personas al año. Cada uno de nuestros consulados tiene, pues, en algunos casos, hasta millones de personas dentro de la circunscripción que tienen que atender. Entonces sí hicimos un programa muy ambicioso de cómo transformar todos estos servicios consulares y de protección. Y pues yo creo que los resultados son muy palpables y creo que son históricos. 2 nuevos consulados, el último de ellos inaugurado recientemente por la canciller Bárcena en New Brunswick, New Jersey. El otro lo inauguró unos meses antes el ex canciller Marcelo Ebrard. Pero pues realmente son 2 oficinas muy importantes que atienden a comunidades que llevaban muchos años esperando que esta demanda se tomara en consideración. También hicimos toda una transformación de los servicios de documentación para dar matrículas, pasaportes. Damos, imagínate, 43 documentos en cada una de las oficinas consulares. Cambiamos el sistema de citas. Por primera vez tenemos atención en lenguas indígenas, por ejemplo, en náhuatl, otomí. Estamos ya atendiendo en toda la red consular. Tenemos también un programa de inclusión y ahora se puede hacer el matrimonio entre personas del mismo sexo en los consulados. Se puede también hacer el cambio o la reasignación sexogenérica del acta de nacimiento de las personas en la red consular. Se puede también elegir en los documentos de identidad un género X o no binario en los documentos de identidad, sobre todo en el pasaporte y la matrícula. Tenemos también, además, pues un número histórico de matrículas de pasaportes que estamos emitiendo en toda la red. Es el número más alto que hemos tenido en la historia. Un nuevo sistema de asignación de citas que se llama Mi Consulado.
un programa de mejora continua y de capacitación continua para todo el personal que está en la atención al público. Entonces, pues realmente muchas cosas importantes. Estamos hablando más o menos de lo que se ha destinado en atención a toda la red consular durante esta administración, adicional a lo que se hacía antes. Se están destinando más o menos unos 700, 800 millones de pesos anuales adicionales. Entonces, aumentó de manera radical el presupuesto de los consulados. ¿Cómo aumentó? Bueno, los consulados se nutren de lo que recaudan a través de los documentos. Entonces, de alguna forma lo que hicimos fue romper el ciclo huevo-gallina, ¿no? De, bueno, no podemos mejorar porque no tenemos más ingresos. Entonces dijimos, vamos a hacer un programa para acelerar todo lo que estamos haciendo, poder otorgar más documentos, que es una demanda de la comunidad, y reinvertir todo lo que estamos ingresando en mejorar la atención. La diplomacia, siento que a veces se puede ver como esta burbuja que está ahí, que no ve a la gente. Y creo que esto ha cambiado con la comunidad migrante. Creo que pues, debe ser de los trabajos más difíciles estar en un consulado, sobre todo en algunos donde pues, lamentablemente tienen que vivir historias de migrantes que pierden la vida en su trayecto, en fin. ¿Cuáles son esas historias o esa historia que tú te vas a llevar toda tu vida? Que vas a decir, esto me marcó o la impotencia que sentiste. Fíjate que, son muchísimas, ¿no? En alguna ocasión, cuando hicimos este cambio para que las personas pudieran tener la reasignación sexogenérica de las actas de nacimiento, tuvimos una reunión donde entregamos las primeras actas a personas trans en Chicago y escuché las historias de cómo fueron vulneradas las personas, de cómo pues sufrieron a lo largo de décadas vejaciones, incluso hablaban ellas y ellos a su dignidad, ¿no? A su dignidad como personas, y cómo este acto que pues a lo mejor a algunos les puede parecer insignificante, o que hay algunas personas que incluso lo critican, para ellas, ellos era, o ellas en algunos casos, era algo tan poderoso, tan significativo, tan dramático, que tenía un impacto tan grande en sus vidas. Y eso se me quedó muy grabado, porque en verdad fueron historias muy personales, muy fuertes, y que ciertamente pues, son un reflejo más de todo lo que vivimos en la red consular, que en efecto pues, es una red que se dedica a atender a personas que están en el campo, que vemos casos de personas que son detenidas, de mujeres que fueron violentadas durante la pandemia, que desafortunadamente tuvimos un gran aumento de violencia intrafamiliar que se vio por allá en este periodo, de personas en efecto que mueren cruzando el desierto y que tienen que ir los consulados a reconocer los cadáveres y a colaborar en ese proceso, de mucha gente que murió durante la pandemia y tuvimos que trabajar con sus familias para repatriar los restos de sus seres queridos a México. En fin, muchas historias a veces muy desgarradoras, ¿no? Pero sin duda que sí es un trabajo de campo. Y yo diría, mira, hay trabajo diplomático y hay trabajo consular. A veces se empatan, ¿no? Y los cónsules también, por ejemplo, tienen funciones políticas, también hacen varias cosas que digamos, escapan de lo meramente consular. Pero el ritmo de trabajo de nuestros consulados, el compromiso que tienen con nuestra comunidad, de verdad es algo impresionante y no tiene nada que ver con lo que a veces la gente se imagina de que hace la diplomacia, digamos. Y es un trabajo muy satisfactorio, pero también muy duro y que sin duda, pues yo siempre le tengo un gran reconocimiento, digo, a todo nuestro equipo, obviamente, pero en especial a todos los que están cerca de nuestra comunidad y que pues muchas veces yo he visto lo difícil que es a veces estar ahí y poder pues dar el ancho de lo que nos demanda nuestra comunidad. El 17 de diciembre de 1992, México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En agosto de 2017, el presidente Donald Trump anunció al Congreso de Estados Unidos su decisión de renegociar este tratado, mismo que derivó en un nuevo instrumento comercial, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, el cual entró en vigor el 1 de julio de 2020.
Como región, estos 3 países representan el 28% de la producción mundial y el 16% del comercio internacional. Ahora, otro de los temas que impacta a la vida de la gente, pues sin duda es su bolsillo, el dinero. Y pues una de las grandes críticas entonces Telecán es que cuando se abrió, pues casi acabó con los microempresarios y ahora creo que hay una visión diferente. ¿Cómo ha sido la integración económica? Porque pues, para que México crezca, pues tenemos que crecer como región. Entonces creo que el presidente lo tiene muy claro. Estaba viendo unos números que decía que ahorita estamos como región casi a la par de comercio de China, 13-14%, pero que si no se integra como región, en China se va a adelantar, ¿no? Y a nosotros nos va a dejar atrás. ¿Qué ves ahí? Una de las grandes críticas al Telecán fue que, pues obviamente generó grandes ventajas económicas para nuestro país, pero esas ventajas económicas se distribuyeron de una manera muy desigual. En cierta parte porque el sur de México no tuvo las condiciones para integrarse a esta plataforma productiva que se creó en el norte. Y también, por otro lado, y hay que decirlo con claridad, porque pues parte de nuestra apuesta desafortunadamente fue competir con salarios bajos y condiciones laborales que no son las óptimas. Y eso fue parte de la visión al renegociar el TEMEC, sobre todo de la administración del presidente López Obrador. Número 1, no competir sobre la base de salarios bajos. Tener una integración donde nuestra oferta no sea eso y donde obviamente nosotros creemos que se puede tener esa integración comercial a la par de que se tiene una reforma laboral que está aumentando los ingresos de los trabajadores de manera general, que está aumentando además obviamente el salario mínimo, que está aumentando las libertades sindicales y eso a su vez pues obviamente beneficia las condiciones laborales de los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso se está demostrando que sí se puede hacer. Y la gran tesis de, los pensadores neoliberales, neoclásicos, como les quieras llamar, durante muchos años en México fue que si se aumentaban los salarios, sobre todo el salario mínimo, que eso iba a generar pues una especie de efecto dominó inflacionario que iba a desestabilizar los precios en México y entonces todos iban a terminar perdiendo poder adquisitivo. Ojalá que, yo creo que uno de los grandes legados de la 4T es demostrar que eso es totalmente falso y que puedes tener aumentos del salario mínimo y aumentos en los ingresos de los trabajadores sin que eso genere una reacción en cadena inflacionaria. Y el otro punto que creo que, volviendo a tu pregunta, que creo que es fundamental, demostrar también que puedes tener mejores condiciones laborales, que puedes tener mayor libertad sindical, menos charrismo sindical, llamémosle sindicatos blancos, etcétera, mejores salarios y que aún así puedes aumentar el comercio y la integración con Estados Unidos. Este ha sido el periodo, y yo creo que eso también se ha entendido poco en México, este ha sido el periodo de mayor expansión del comercio entre Estados Unidos y México desde, digamos, la primera fase del tratado, cuando hubo la explosión de comercio entre los dos países. Previo a la pandemia, México estaba comerciando con Estados Unidos más o menos 600,000 millones de dólares al año, un poquito más. Hoy estamos negociando el 2022 855,000 millones de dólares entre México y Estados Unidos. Este año seguro vamos a rebasar los 900,000 millones de dólares. Entonces, pues toda esta tesis que tuvieron algunos pensadores mucho más conservadores económicamente en los últimos años, pues está cayendo a pedazos. Puedes hacer las dos cosas y yo creo que eso es un legado importantísimo. Y la otra visión que tenía el TEMEC también, y es mucho más amplio, ¿no? Es bueno, cómo también asegurarnos que el sur entre a la ecuación, que no sea un desarrollo nada más en el norte del país. Y esto tiene que ver también con, en general, aumentar el valor agregado que se tiene en México respecto a las cadenas de suministro. ¿A qué me refiero? Y esto fue además un punto de fricción con Estados Unidos y Canadá. La visión en estos países era que México se estaba utilizando en ocasiones como trampolín para importar a Estados Unidos productos libres de aranceles que venían de terceros países, en específico países de Asia. Bueno, es evidente cuál es su preocupación central.
Con el TEMEC se trató de buscar que hubiera un mayor contenido regional y eso significa que haya mayores procesos industriales en México. Y obviamente que lo que se está buscando es que haya un proceso de reindustrialización o de tener una mayor industrialización, no solo en el norte del país, pero también en el sur. Y también ahí por eso son tan importantes los proyectos que tiene el presidente en esa región, pero también el TEMEC y la posibilidad que está abriendo de que no solamente importemos cosas que luego exportamos, sino que importemos más productos que procesemos y que se haga un mayor proceso en México. El TEMEC ha tenido impacto en los flujos comerciales de la región de América del Norte. De acuerdo a la Secretaría de Economía, entre enero y noviembre de 2023, los flujos comerciales entre México y Estados Unidos mantuvieron su tendencia al alza, creciendo en un 2.8%, lo cual representa 738.393 millones de dólares. Por otro lado, el comercio entre México y Canadá incrementó en un 6.1%, lo que se traduce en 37.400 millones de dólares. México es el principal socio comercial de Estados Unidos y, a su vez, se mantiene como el tercer principal socio de Canadá. Los temas que se llevan en la relación México-Estados Unidos, migración, economía y seguridad. Pero hay un vínculo cultural que también se ha estado trabajando. Sé que hay una casa de México en Washington, sé que muchos de los consulados tienen muchas actividades culturales. Pues la cultura todavía importa, ¿no? El 11 tiene una señal internacional en Estados Unidos. Pues el chiste es, ellos no se quieren alejar de la cultura mexicana. ¿Cómo han trabajado eso? Mira, yo creo que es fascinante, además, el cambio que ha habido en Estados Unidos. Tú vas a cualquier lugar de Estados Unidos hoy y obviamente que casi es imposible no encontrar comida mexicana, ¿no? Y además comida mexicana, hace, no sé, 20 años ibas y la comida mexicana era fundamentalmente Tex-Mex. Hoy es comida mexicana, con ingredientes mexicanos. Y en muchos casos muy bien hecha, impresionante y además pues, cocinada por mexicanos, ¿no? Entonces eso es fascinante. Obviamente además pues la música, el arte, todo está cambiando en Estados Unidos. Gran parte de Estados Unidos ahora es de origen hispano. 60 millones de origen hispano, una buena parte de ellos de origen mexicano, casi 37 millones de personas de origen mexicano que hay en Estados Unidos, según los propios datos de su gobierno y de distintas organizaciones. Entonces, pues obviamente que esto es un fenómeno creciente, ¿no? Coco fue un fenómeno de popularidad. Cada vez hay más demanda por programas en español, por contenido en español. Cada vez más gente que quiere aprender español, más escuelas que enseñan el español. Y por supuesto eso pues va amplificando lo que se consume desde México en términos del contenido que se genera acá, como del 11, ¿no? que mencionabas. Y va también generando pues este fenómeno como de integración cultural. Y dato no menor, en México está la comunidad más grande de estadounidenses viviendo fuera de Estados Unidos. Entonces también tienes pues acá, digamos que la contraparte de también una comunidad grandísima de estadounidenses que pues también está de alguna forma integrándose y cambiando la forma en que pensamos sobre Estados Unidos y sobre la cultura estadounidense, ¿no? Entonces pues también yo creo que son fenómenos también interesantísimos. Sin duda una gran área de colaboración y sobre todo este año que hemos estado en la conmemoración de los 200 años de relaciones entre México y Estados Unidos ha sido pues uno de los grandes puntos que hemos reflexionado en términos de arte, en términos de educación y de intercambios, en términos de cooperación más allá, digamos, de los grandes temas que tú mencionabas, también en otros ámbitos, científico, académico, etcétera. Y por supuesto, pues obviamente de cómo nuestras culturas se impactan la una a la otra y cómo también eso pues va generando a su vez pues una integración cultural y en algunos casos, como es la frontera, pues incluso una identidad específica, ¿no? De las zonas fronterizas que tiene más que ver, digamos, con la propia identidad de la zona fronteriza que con el resto de los países.